Bueno, vamos a esperar un ratito que llegue la gente. Ahí está. Están remolones hoy. A ver. ¿Ya me habías entregado trabajo, Vanessa? No, todavía Perdón que te no. pregunte, pero corregí tanto, hace 10 días que estoy corrigiendo a 4 manos. No, la verdad todavía no. Lo que pasa es que yo Bueno, trabajo en dos áreas y llego súper tarde a mi casa. Entonces, bueno, llego cualquier duda me medio preguntas, ¿sabes? Ajá. Sí, por supuesto, yo ya estoy haciendo el trabajo, pienso ya terminar lo máximo el día de mañana para poderle transmitir la información y me haga las Ok, correcciones respectivas. ok. Ujú. Gracias. Hola, Irina. Bueno, Irina no me escucha. Hola, Hola, Irina. ahora sí. Hola, buenas noches a todos. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Todo bien, todo bien. Buenísimo. Hola, buenas noches. Buena, llegó Valeria. Estaba preocupada. La pegué con el horario. No sé qué me pasa. Me quedo colgada con otro curso que es a las 7:30 y no sé por qué tengo con qué 7:30. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Hola. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más. Hoy clase de cierre. Vamos a tener una clase de distancia profesional que había prometido. Igual vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la supervisión. De todos modos, más al margen de la supervisión, en el caso de que no la tengan, siempre saben que cuentan conmigo. Para cualquier caso que no sepan para dónde disparar, me pueden poner un mensaje. Bueno, esperemos un ratito. No sé cuánta gente va a entrar hoy. ¿Alguna duda del trabajo final? ¿Va todo ¿Cuándo se bien? entrega? El 10 era la fecha límite. Algunas personas tienen un poco más de problema y va a haber una consideración. Los certificados van a demorar un poquito, pero hay gente que ya me entregó excelentes trabajos, más o menos algún que otro niveles con ligera diferencia, pero en general muy buenos trabajos. Muy buenos trabajos. Yo pensé que eran 10 días desde la última clase. No, dije, el primero es la última clase a partir de 10 días. No pasa nada, vale. No, lo Estás tengo muy ya atrasada. lo tengo en mente así, pero no lo tengo que... Bueno, Bueno, vamos a poner el 12.
¿eh? Sí, sí, sí. Hola Jessica, ¡Ay, qué voz! Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Oh, Voy a extrañar este grupo, fue intensa la cursada, ¿eh? Fue brava, ¿no? oh, qué voz. Muy, muy intensa, interesante. A mí para hacer el trabajo, la semana pasada estuve en Córdoba, o sea, llegaba un ratito y trataba de poner mi cabeza en el trabajo. Y esta semana también estoy de vacaciones y mi familia Yo me la dice, verdad ¿otra vez que estás con lo mismo? Claro, porque les di un trabajo largo. Bueno, la próxima vez haré un multiple choice en vacaciones. No, pero estuvo bueno, porque nos hace pensar Sí, y trabajar. Yo no saben cuántos borradores hice. Empiezo de una manera, lo leo y dije, no, está escrito un mamarracho, vuelvo a empezar. Y me doy cuenta que está expresado en diferentes tiempos. Pero bueno, nos sirve para refrescar la memoria. no es fácil elaborar un informe, ¿no? A ver, yo pedí la hoja de informe y además pedí el cuestionario para que ustedes tengan idea de todas las cosas que hay que volcar en el informe, ¿no? Es como una ayuda. Entonces eso Claro, les ayuda a ustedes a desarrollar un informe que después pueda ser presentado frente a otros profesionales. Esa era la idea, que además tuvieran ese aprendizaje, ¿no? exacto. Que es importante. Bueno, son y 36, ¿eh? Después si llega alguien más, como es última clase, a lo mejor después ven en diferido. Voy a empezar compartiendo, les había mandado el módulo de la relación de ayuda y la distancia profesional. A ver que comparto pantalla. Y ahora sí van a entender algunas cosas de cómo se maneja, ¿no? Toda esta cuestión. Yo en este sentido tengo un plus de ventaja, porque como tengo Asperger puedo distanciar por naturaleza. Hay gente que no, hay gente que es mucho más empática, hay gente que es desbordadamente empática, pero cuando uno quiere trabajar en esto, tiene que aprender la distancia profesional, porque si no, no se puede ayudar a nadie. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito eso hoy, esto de separar las emociones de la labor terapéutica. Lo primero que vamos a ver es la alianza terapéutica. Dice, la alianza terapéutica es un vínculo sanador. ¿Qué es la alianza terapéutica? Es la relación que se crea, ahora lo vamos a ver bien, entre el terapeuta, voy a hablar en términos de terapeuta, pero vale para acompañante terapéutico, para psicólogo social, para todas las profesiones, ¿no? Para toda gente de salud. Yo lo voy a poner en términos de terapia para que sea más sencillo. Bueno, entonces, es un vínculo sanador entre terapeuta y paciente, cliente, consultante, depende cómo cada uno llame a la persona que entra al consultorio, en la cual el paciente entiende que está ahí para ser ayudado y que va a confiar en esta otra persona, si en el terapeuta, porque en su calidad de experto sabe que le puede ayudar, y además el experto, el terapeuta, sabe que tiene que lograr, no sabe, tiene que lograr que el paciente confíe en él, ¿no? A través de determinadas actitudes que ahora vamos a ver. Entonces ahí se forma una alianza, ¿sí? En esa alianza lo que sucede es que se genera también una responsabilidad, ¿no? Yo, terapeuta, ¿no? Estoy recibiendo la confianza de una persona porque está contando conmigo para que le ayude en una angustia, en un problema. Y ese nivel de responsabilidad ya nos posiciona en un lugar en donde no nos podemos dejar derrumbar por las emociones. Por ejemplo, una madre con sus hijos, ¿no? Sus hijos están sufriendo.
la madre se está partiendo al medio, ¿no? De dolor, de cansancio, de enojo, de un montón de emociones que le pueden cruzar. Pero es un hijo. ¿Una madre se puede derrumbar cuando tiene que solucionarle un problema a un hijo? Una madre tiene que ser fuerte, ¿no es cierto? Entonces ahí el vínculo de responsabilidad ya nos posiciona en un lugar en donde corremos las emociones, ¿no? Y empezamos a obrar con racionalidad. ¿Mm? Y eso es muy importante. Entonces, la alianza terapéutica es el vínculo sanador que va a favorecer el cambio que el paciente necesita. ¿Mm? Las principales habilidades terapéuticas que el psicólogo debe mostrar en estos primeros momentos a lo largo de toda la intervención son escucha activa, objetividad y empatía. Habilidades terapéuticas. Uno no puede inventar lo que no tiene, ¿sí? Cada uno es como es. Y esa forma de ser se lleva a la terapia, ¿no? O al servicio que cada uno de ustedes preste, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la empatía, pero también soy una persona muy firme, aunque no parezca, siempre me posiciono en un nivel de, no superioridad, sino como de autoridad. Me sale natural, no lo puedo evitar, me lo critican un montón de veces, pero me nace. Entonces yo no puedo ser otra cosa de lo que no soy. Entonces, hay gente que se siente cómoda, ¿no? Porque eso le revela a lo mejor que estoy segura de mí misma. Voy a hablar un poquito de lo que a mí me pasa para que lo entiendan. Hay gente que a lo mejor trabaja más desde la simpatía, desde la gentileza, ¿no? Que es muy cordial, muy servicial, ¿no? Y no puede posicionarse desde un lugar más de autoridad. ¿Por qué? Porque no le nace. Entonces, cada uno tiene que poner su forma de ser al servicio de la relación de ayuda. Cada cual es como es, no puede ser de otra manera. Y eso hay que, como se dicen en términos de hoy, hay monetizarlo, bueno, hay que ponerlo en juego, ¿sí? En la relación de ayuda. Por supuesto, la escucha activa, no importa la personalidad que tengamos, ¿sí? La empatía, por supuesto, porque si no, nos dedicamos a otra cosa. Y la objetividad, sobre todo, cuando la persona está hablando, recuerden esto, por ejemplo, lo de las mujeres dependientes, ¿no? Que vienen y lloran y hablan, que el marido esto, que el marido lo otro, y nosotros tenemos que guardar distancia suficiente como para ver si esa persona o se está engañando a sí misma o está diciendo la verdad, ¿no? Mantener una distancia suficiente como para poder ver el panorama de lo que está sucediendo con objetividad, ¿no? No ponernos enseguida del lado de la persona, ver las cosas con claridad. Esto es muy importante. Es importante que el profesional se muestre cercano, disponible, seguro. Ustedes muestren un poquito de inseguridad y la persona huye, ¿sí? Y créansela. Ustedes hacen cursos, se capacitan, son personas que quieren ayudar, créansela, siéntanse seguros en eso. Cuesta un poco la primera, cuesta un poco la segunda, la tercera cuesta un poco menos, pero vayan creyéndose ese rol, ese papel que tienen, y sean seguros. Entonces, el profesional tiene que ser cercano, disponible, seguro, profesional, por supuesto. En la terapia o en la labor de cada uno hay que aplicar el conocimiento, empático y comprensivo. Esto ayudará al paciente a expresarse sin miedo a ser juzgado. Por supuesto, las valoraciones críticas, ya lo hemos dicho muchas veces, acá en una relación de ayuda no tienen nada que hacer, siempre, ni hacia el paciente, ni a nadie que le rodee. Siempre dar una opinión, ¿no? O alguna directiva, ¿sí? Alguna intervención, desde la objetividad profesional, no desde la crítica al otro. Esto es muy importante.
En las terapias, el paciente suele narrar episodios o circunstancias de su vida, son muy personales e íntimas. Y es importante que pueda hacerlo con libertad, sintiéndose comprendido y seguro. Una cosa les quiero decir acá al margen. Si están trabajando en consultorio, ¿sí? Si están atendiendo pacientes, recuerden que siempre tomen la costumbre de elaborar un informe de sesión, ¿sí? Con fecha y firmado, y lo archivan. Eso lo guardan 10 años, por cualquier cosa que surja, algún juicio de mala praxis o algo de eso. Lo normal es que no sucedan estas cosas. Muy raramente suceden estas cosas. Pero ustedes siempre tomen esa precaución. Un informe fechado y firmado, personal. Lo archivan, 10 años es lo que tarda en prescribir para que alguien pueda poner una denuncia. También les digo, si se lanzan en serio un consultorio, hay seguro de mala praxis también que pueden sacar. Eso también es importante, no son baratos. Yo les tiro todos estos datos como para que ustedes tengan todas las herramientas. Bueno, seguimos. Es importante que pueda hacerlo con libertad, esto lo dijimos. Bueno, esto facilitará que experimente la ventilación emocional, propia del propio proceso terapéutico. Es decir, que la persona se pueda soltar y contar todo, ¿no? Hay personas que les va a costar más, otras menos, a veces hay que sacar con tirabuzón la información, pero que se sienta en un espacio seguro para hacerlo, que no lo pueda decir, que sea porque no puede hablarlo, no porque no se sienta seguro en un espacio seguro, ¿no? Y de confianza. Para lograr esta confianza, el terapeuta debe demostrar su capacidad de colaborar de manera positiva en la resolución del problema. Vuelvo a decir, créansela. Se están capacitando, absorban toda la información y créansela que ustedes saben, ustedes estudian. Una persona que ayuda tiene que demostrar con su actitud que es capaz de estar a la altura de las circunstancias. Si les llega un caso en el que ustedes ven que se van a ver superados, que ustedes no están a la altura, tengan siempre a mano un número de otro profesional para hacer una derivación. Mirá, yo a esto no me dedico, te voy a pasar con una persona que es de mi confianza, te vas, decirle que te mando yo, le dan el teléfono y demás. Y derivan. No se metan en líos. Entonces, pero sí, si ustedes están seguros, obren con confianza. Confianza en ustedes mismos. Bueno, la actitud, que es capaz de estar a la altura de las circunstancias. La relación de ayuda no se basa solo en conocimiento, también implica la aplicación del mismo a través de una actitud que proyecte la confianza. ¿Sí? Esto lo dijimos recién. Para ello es necesario poder escuchar el problema sin apropiarnos del mismo. Esto es importante. A veces un problema nos causa tanta desesperación que queremos salir corriendo a ayudar. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para contener, para brindar consejos si es necesario. Por ejemplo, en el caso que alguien tenga que poner una denuncia y no se anime, ¿no? O tenga que entrar en una comisaría o en una dependencia de género o donde sea. A mí me parece que lo que deberías hacer es tal y tal cosa, ¿no? Así, brindar ese consejo, pero el problema es del otro, ¿sí? Porque si no andaríamos por la vida resolviendo el problema de todo el mundo y no ayudamos a nadie. No se trata de eso la ayuda. La ayuda profesional es orientación, ¿sí? Es brindar salud, bienestar a la otra persona, pero desde la distancia profesional. Esto se logra practicando lo que llamamos en psicología la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Adquirir
la capacidad de separar las propias necesidades, porque ¿qué pasa? A veces llega un caso en el que nos identificamos mucho y a veces es por esto mismo que pasa, ¿no? Si en casa tuvimos, por ejemplo, un problema de abuso sexual y nos cae en el consultorio un problema más o menos idéntico, nos agarra la desesperación porque nos toca una llaga. Entonces, enseguida nace el querer salir corriendo a proteger y a ayudar, ¿no? Pero no, lo que tenemos que hacer es autoconciencia, ¿sí? Pienso, ¿qué hice yo en tal caso? ¿Mm? En frío, bueno, me parece que esta persona debería hacer esto, esto y aquello. Entonces empiezo a dar directivas para ayudar a la otra persona a que resuelva su problema. Excepción, caso de menores, una mamá que no puede obrar, ¿sí? O un padre que no puede obrar, necesitan un testigo en juzgado, por ejemplo, ningún problema. Necesitan un testigo en la sala, cuando están revisando el chiquito, no hay problema. Entonces sí, ahí sí, pero es la excepción. Si no, cuando son adultos y pueden por sus propios medios valerse, dar orientación. En caso contrario, antes de obrar nosotros, correspondería ver si podemos convocar a algún familiar que atienda este problema. No puede sola, está desorganizada, su psiquis está desorganizada, esta persona, necesita que alguien la acompañe durante un mes hasta que se tranquilice y pueda hacer lo que tiene que hacer. O sea, esto es lo que se le dice al familiar, en caso de que lo hubiera, ¿no? Pero siempre volver a la autoconciencia, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Esa es la autoconciencia. ¿Cuál es mi rol? Me asiento. Eso de la autoconciencia ya nos ayuda a separar emociones, porque en lugar de sufrir, estoy pensando en qué es lo que hay que hacer. Entonces las emociones se enfrían y podemos escuchar un caso más despejado de emociones, ¿no? sin que nos cause tanta movilidad, ¿no? Entonces, la autoconciencia permite experimentar el dolor del otro, a la vez que la satisfacción de tener la posibilidad de ayudarle a resolver un problema. No significa que no sufrimos, porque sí, y ahora vamos a ver qué hacemos con ese sufrimiento, ¿no? Pero en el momento hay que estar plenamente conscientes de cuál es nuestro rol, autoconciencia. Entonces, la satisfacción de poder ayudar al otro, ¿sí? O de mejorar su calidad de vida. A veces no tenemos que ver casos tan graves, ¿no? La autoconciencia provoca que el terapeuta se sienta un instrumento, ¿sí? A ver, les estoy armando todo un combo de responsabilidades que les ayude a ustedes a separar las emociones, ¿no? Porque de eso se trataba la clase de hoy, cómo escuchar un caso sin morir en el intento, sin sufrir, ¿no? Entonces, posicionarnos en ese lugar de instrumento. ¿Qué instrumento voy a hacer si se me rompen las cuerdas por el dolor? No puedo dejar que se me rompan las cuerdas. Autoconciencia, mi rol profesional, ¿no? Organización en la cabeza, ¿cómo le puedo ayudar? ¿No? Escuchar atentamente con objetividad, ¿sí? Tratar de comprender qué hay detrás de lo que la persona dice. Porque la persona va a decir muchas cosas, pero hay que buscar el fondo de lo que la persona dice. Entonces, el terapeuta debe autopercibirse como una persona capaz de ser agente de cambio, y ayuda a otro en crisis y conflicto, para lo cual no puede derrumbarse. Y para ello aplicamos la distancia psicológica. Y vamos al segundo punto de esto. Vamos a ver la distancia psicológica, que esto es una herramienta que usamos los terapeutas. No percibimos
de la misma manera un evento cuando se desarrolla cerca de nosotros que cuando ocurre en la distancia. No es lo mismo que yo hubiera estado en la vereda donde mataron a Fernando a que yo lo vea por televisión. ¿Sí? La intensidad emocional, a pesar de lo fuerte que fue, la intensidad emocional seguramente es absolutamente lejana, a pesar de lo mucho que nos conmueve, es absolutamente lejana a los que lo miramos por la televisión. Otra cosa es los que tuvieron que estar en la vereda. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando nosotros, en vez de estar en la vereda con la persona que nos cuenta un problema, nos ponemos desde el otro lado, no nos quedamos en la vereda con él, nos ponemos desde, por ejemplo, desde la tele mirando con objetividad. Entonces, esa distancia nos ayuda a enfriar las emociones. Distancia profesional. Significa no demostrarle afecto, no demostrarle consuelo, no demostrarle compasión incluso. No, sí, por supuesto. Pero siempre preservando una distancia necesaria para que no nos derrumben. Cuando los hechos ocurren muy cerca, respondemos con un mayor nivel de activación emocional. ¿Sí? La activación emocional. Esto yo explico en patologías duales, explico cómo trabaja el cerebro límbico, ¿no? Que es el que recibe por los 5 sentidos, recibe toda la parte de la activación emocional, ¿no? Hay que decirle al cerebro límbico, quédate quieto, ¿sí? No, baja, porque tengo que usar el cerebro, tengo que activar el cerebro cognitivo, ¿sí? Tengo que activar las funciones ejecutivas para poder ayudar a resolver un problema. No, cerebro límbico, baja un poquito, quédate ahí, dormite un rato, de eso se trata. Esto se debe a que percibimos que podemos vernos implicados directamente en la situación. Si perdemos el objetivo, si perdemos la objetividad, no vamos a ayudar a la persona. La persona va a venir a sentarse, a recibir nuestra compasión, y eso no le sirve de nada. Hay personas con las que incluso uno tiene que ser duro. Y a veces hay que ser sarcástico con una persona, está la técnica de la paradoja, a veces hay que hacer reaccionar a otra persona, que yo siempre me ponga en una postura empática y de consuelo, ¿no? De compasión, no sirve, vale. Esto que estás comentando, ¿puede ser que se utilice mucho por ahí en las terapias con adictos también? Sí, por supuesto. Que se usa mucho, más si yo tengo mi psicólogo es especialista en adicciones, ¿no? Y como que se ponen de una manera, digamos, para no empatizando, como vos decís, digamos, porque bueno, uno ya conoce la problemática y tiene que tener cierta, no sé cómo astucia, no sé cómo llamarlo, como mencionabas, pero creo que este perfil que vos decís, esto se usa mucho en los pacientes adictos. ¿Puede ser, Elisa? En los adictos y en todo tiempo, en terapia de pareja, en familia, en todo se utiliza. En adictos sobre todo, porque o sea, lo primero que hace el adicto, ¿qué es? Negar. Entonces, ¿hay o no hay que ponerse duro con el adicto? Es mentiroso, es mulero, tramposo. Entonces, ¿te podés poner todo compasivo con un adicto? Bueno, entonces ahí está la técnica. De eso se trata. ¿Nos rompe el alma que la persona haya pasado por todo ese sufrimiento? Sí, por supuesto. Porque si no, me dedicaría a estar cobrando en un banco y de esto me corro. No, somos empáticos y lo que queremos es hacer un mundo mejor y ayudar a la gente, pero con técnica y preservando ese lugar del rol de ayuda.
Y a veces nos vamos del consultorio, porque yo también he hecho terapia, y a veces nos vamos del consultorio diciéndole de todo al terapeuta, porque nos trató re mal, y nos dijo cosas que no nos gustan, y yo no vuelvo más, y a la siguiente vuelvo, ¿no? Pero nos pasan estas cosas, pero es que es la técnica, ¿eh? Nos hacen esto a propósito porque no hay otra manera a veces, ¿eh? Bueno. Entonces, esto de el cerca lejos, ¿sí? Mantener esa lejanía profesional. Por lo tanto, la distancia psicológica es el espacio subjetivo que percibimos entre nosotros y las cosas, ¿sí? Tenemos que imaginar y visualizar ese espacio entre medio, entre nosotros y la otra persona. No estamos dos personas, estamos dos personas y un espacio físico. O sea, tangente, se puede percibir el espacio entre medio. Esto es algo que ustedes tienen que desarrollar hábito. Como dije, la primera no va a salir tan bien, la segunda va a salir mejor, pero aprendan a percibir ese espacio entre medio. Aunque tengan que sentarse al lado de la persona porque se largó a llorar y le tienen que dar un pañuelo y demás, no importa. El espacio siempre es tangente y siempre está entre medio de las dos personas. Digo paciente como puede ser familia, como puede ser pareja, lo que sea. Pero siempre entre medio el espacio subjetivo. El espacio subjetivo entre dos. Eso ya ayuda también a bajar la emocionalidad, lo que nos hace sufrir del caso. Entonces, espacio subjetivo que percibimos entre nosotros y las cosas, los sucesos o las personas, ¿no? Es una experiencia de separación de carácter egocéntrico. ¿Por qué dice egocéntrico? Porque es por una cuestión de autopreservación también. Porque si yo me derrumbo, no solo no ayudo, sino que yo también me derrumbo. Por eso habla de egocentrismo, de cuidado personal. Entonces es una experiencia de carácter egocéntrico mediante la cual nos convertimos en el punto de referencia y a partir de la que vemos las cosas en perspectiva. Esa separación, ¿no? Es como cuando uno se aleja del problema, ¿no? Toma distancia, a veces uno toma un tiempo, una semana, 10 días, ¿no? Para aclarar las ideas. Bueno, en el consultorio no tenemos una semana, 10 días. En el consultorio tenemos que hacerlo mucho más rápido porque es una sesión, ¿sí? Vuelvo a repetir, digo sesión, como puede ser cualquier otra cosa según sus labores, ¿no? Pero ahí tiene que acelerarse el ritmo, pero sí aprender a ver las cosas en perspectiva, no solo desde la voz de la persona que nos habla, hay que pensar en todos los detalles y en todos los factores que pueden estar jugando y que pueden estar involucrados. Bueno, entonces, vemos las cosas en perspectiva como si fuéramos una tercera persona no involucrada. Como si estuviéramos por arriba. Traten de visualizarlo así. Lo miro desde arriba. Eso ayuda a bajar emocionalidad. O al contrario, nos implicamos a nivel intelectual y emocional, ¿sí? Pero eso ya ahí nos va a perjudicar, ¿no? La habilidad para ajustar la distancia psicológica es importantísima para la vida. Es como hacer un zoom, ¿sí? Sobre una situación. Nos alejamos y nos acercamos. Acá está mal escrito. Nos alejamos y nos acercamos según la necesidad del otro. A veces vamos a ver las cosas más de cerca, a veces más de lejos. Ahí está. También de la autoprotección de nuestra emocionalidad y de nuestra psiquis. Cuando asumimos una distancia psicológica, no solo somos más propensos a reconocer los límites de nuestro conocimiento, sino que también aceptamos la probabilidad de que el futuro cambie. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hicimos un montón de formación, tenemos un montón de conocimiento, de técnicas que podemos poner en práctica, y si nos dejamos llevar por la emocionalidad,
nuestro cerebro se ve afectado por la emocionalidad y no podemos poner en práctica el conocimiento. Entonces, hay que bajar la emocionalidad y tiene que venir todo el conocimiento a la cabeza para poder ser puesto en práctica, porque para eso estudiamos. Entonces, con eso aceptamos la probabilidad de que el futuro cambie, porque en definitiva eso es lo que queremos, mejorar el futuro de la otra persona. En práctica, la distancia psicológica nos permite ser más humildes y autoconscientes. ¿Humildes en qué sentido? En el sentido de que muchas veces es un error común, por ejemplo, ¿no? Es un error común querer resolver problemas a la ligera, ¿no? De la manera más rápida posible. Hay casos que llevan años y que no se puede ser imprudente y hay que llevarlo despacio, ¿no? Y hay que tener la humildad para decir, no, no me puedo apurar. Yo no tengo la capacidad de resolver esto de golpe. Entonces vamos a llevarlo despacio. O la humildad para decir, tengo que entender mejor esto, vamos a darle un tiempo más sesiones hasta que yo consiga entender bien este problema y lo que tengo que hacer, porque a veces eso de saber qué hay que hacer no sale en la primera sesión, ni siquiera a veces en la segunda, a veces tarda un poco más, pero siempre enfrentar un problema con humildad de saber que no siempre vamos a tener la respuesta a mano, que a veces la vamos a tener que buscar un poquito más. Entonces, en práctica, la distancia psicológica nos permite ser más humildes y autoconscientes. Registren bien esta palabra. Siendo a la vez más flexibles y abiertos a la incertidumbre. ¿Sí? ¿Por qué incertidumbre? Porque nunca sabemos cómo va a terminar ese caso. A veces vienen 2 sesiones, largaron todo el paquete en el consultorio y no vienen nunca más. Nosotros no sabemos qué puede pasar en el futuro. A lo mejor se quedan, ¿no? Y si se quedan, a lo mejor nos encontramos con una sorpresa, como hablábamos el otro día de la amnesia disociativa, ¿no? Que una persona viene por una ansiedad generalizada y de repente en el consultorio se da cuenta de que fue abusada de niña. Y, jaja, qué sorpresa, ¿no? ¡Pum! Baldazo de agua fría. Entonces, contar con la incertidumbre, que algo nos puede tomar de sorpresa y que tenemos que tener capacidad de recuperarnos y rearmarnos para poder contener a la otra persona. Siempre contar con la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Bueno, tipos de distancia. La distancia psicológica se manifiesta en diferentes niveles. Cada uno tiene un efecto concreto en nuestro comportamiento y emociones. En la mayoría de los casos es necesario aumentar la distancia, esto que les decía del Zoom, pero en otras debemos disminuirla para realizar un análisis más concreto y sensible del problema, ¿sí? Alejarnos y acercarnos, ¿no? Hacer foco, a ver dónde tengo que escarbar un poquito más, o separarme para volver a ver todo el panorama, a ver cómo va eso, ¿no? Hacer Zoom. Entonces, 1, distancia social. La distancia social es aquella que existe entre nosotros y los demás, la cual se acorta cuando somos capaces de ponernos en el lugar del otro y ser empáticos. La emocionalidad nos acerca. Al contrario, se alarga cuando usamos un lenguaje más abstracto, más despersonalizado, más frío, si se quiere, o cuando nos mostramos receptivos al discurso y no validamos sus emociones, ¿no? Escuchamos al otro de manera indiferente. Ahí ponemos una distancia. No es lo que debe pasar en consultorio, por supuesto la indiferencia jamás. Es como utilizar un Zoom para alejarnos y acercarnos otra vez. Bueno. La distancia temporal se mide en términos de pasado, presente y futuro. Se ha demostrado que cuando establecemos plazos más cortos, son más productivos. Nos agobiamos menos y terminamos obteniendo mejores resultados.
La terapia sistémica, por ejemplo, que es la que yo trabajo, establecemos el contrato de las 10 sesiones, ¿sí? La terapia breve. No siempre utilizo terapia breve. En casos que requieren, ¿sí? En situación de trauma, estrés postraumático, todo eso no se puede arreglar en 10 sesiones. Pero en general lo que es la terapia de familia se hace contrato por 10 sesiones, se revisa, se da un descanso, si hace falta se hace otro contrato de 10 sesiones porque que la persona sepa que hay un principio y un fin en la terapia hace que la persona se quede, ¿sí? Que la persona entienda que estamos buscando una solución que va a ser puesto bajo la lupa en el momento en que el psicólogo deje solo a la familia con todo lo que aprendió en esas 10 sesiones. A ver, te suelto un poco a ver qué aprendiste. ¿Aprendiste? Fenómeno. ¿No aprendiste? Bueno, otras 10 sesiones, ¿no? En general suele ser bastante efectivo, ¿eh? Por eso dice, se ha demostrado que establecemos plazos más cortos, son más productivos. No significa que las terapias largas no funcionen, pero tiene otras implicancias, otros riesgos, técnicas muy diferentes, ¿no? La estrategia psicológica para gestionar adecuadamente la distancia temporal es visualizar el futuro, ¿sí? Por ejemplo, si te sientes ansioso por un proyecto que debes entregar, imagina que ya lo has entregado. Esto, bueno, hay que saber manejar ansiedad también acá, ¿no? Céntrate en los resultados inmediatos, te ayudará a relajarte y a obtener mejores resultados. La visualización del futuro, esto es lo que digo de la terapia breve, por ejemplo, la planificación de intervenciones en vistas a modificar comportamientos e interacciones, ¿no? Para que esa familia se trate de una manera diferente a la que se trataba cuando llegó al consultorio, ¿no? Y después ver qué pasa cuando uno los larga solos, ¿no? Se hace una cita de revisión a los 15 días, la familia explica qué pasó, ¿sí? Entonces, ver a futuro, porque en definitiva lo que queremos es eso, tener una terapia, yo lo voy a llamar terapia desde mi lugar, que con vistas a que funcione, ¿sí? A que sea una resolución del problema del otro. Distancia espacial. La distancia espacial es una de las más sencillas de manipular. Por ejemplo, se ha demostrado que cuando te alejas de un objeto disminuye tu interés, ¿sí? La cercanía te atrae, la distancia te aleja. Esto es un poco gestáltico. Poner la distancia entre la persona con la cual estabas discutiendo también te permitirá alejarte un poco del problema y serenarte. En términos de resistir el escuchar al otro sin morir en el intento, por ejemplo, estamos en un consultorio con una persona que nos está contando algo, sentimos que nos estamos derrumbando y que nos está partiendo al medio, nos paramos, dame un segundito, voy a abrir la ventana, ¿no? Me movilizo un poco por el espacio, ¿no? Corto emocionalidad. Recibo un poquito de aire fresco, o dame un segundito, voy a buscar agua, aunque el agua esté en la habitación, no importa, voy a buscar agua y vuelvo. Corto emocionalidad, ¿sí? El manejo del espacio también sirve para bajar la emoción. Distancia experiencial. Habla sobre las expectativas, y se mide por la brecha entre lo que imaginamos y esperamos y lo que finalmente vivimos. Cuanto más grande es esa brecha, mayor puede ser la frustración y el enfado. Esto habla de las expectativas que uno se hace, ¿no? Porque uno a veces ve un caso, se genera expectativas de que está todo dado para que el caso se resuelva, ¿no? Y para que nosotros podamos ayudar efectivamente, y hay algún factor que no hemos contemplado, que altera esa expectativa que tenemos del caso y nos enojamos, nos genera frustración, pero si yo lo tenía todo armado para que esto funcionara y cae esto de golpe, ¿no? Este tipo de cosas.
lo que decía antes, el imprevisto, contemplar que pueden haber imprevistos que nos pueden generar emociones también. Al contrario, cuando más pequeña sea la brecha, ¿no? Mayor será nuestra satisfacción. La manera de manipular esa distancia consiste en mantener a raya nuestras expectativas. Trabajar sin expectativas, ¿sí? Aplicar procedimientos, saber lo que hay que hacer para ayudar a la otra persona, pero también ser conscientes de que cualquier cosa puede pasar. Recuerden lo que siempre digo, a veces nos tenemos que quedar mirando cómo la otra persona sufre sin poder hacer nada. Nunca se borren esto de la cabeza. A veces nos tenemos que quedar mirando cómo la otra persona sufre sin poder hacer nada, ¿no? Y es nuestro rol, y no podemos salir de ahí. Y en ese caso, nuestra ayuda sí va a ser la contención, porque no queda otra. Bueno, lo interesante es que cada vez que ajustás un nivel, acortás o alargás la distancia psicológica, de manera que puedes implicarte más en la situación, o al contrario, asumir una perspectiva más objetiva, ¿sí? Esto de poder acercarse y alejarse. Según la situación de tus estrategias de afrontamiento, puedes jugar con las diferentes distancias para tomar a cada momento las mejores decisiones. Entonces, desde el punto de vista profesional, comprender nuestro rol profesional, que nuestro rol profesional también nos separa de la emocionalidad, esto que yo ya les dije, a medida y a la vez que el paciente va hablando, ya podemos ir armando una hipótesis en nuestra mente. Hay como dos trabajos paralelos. De este lado escuchamos y de este lado trabajamos. Y las dos cosas suceden al mismo tiempo en la cabeza. Y ahí ya nos aislamos de las emociones. Y a la vez vamos pensando estrategias de ayuda, ¿sí? Porque ¿qué pasa? A veces hay personas, supongamos, yo tengo una persona verborrágica, ¿sí? Que me está contando un problema grave, y me está contando que se levantó, que se prendió el botón de la camisa, y que cuando se prendió el botón de la camisa se le cayó el anillo, ¿no? Y se va por los detalles, y se va por los detalles, claro, y se extiende en el relato, no. Entonces ahí estoy escuchando, pero también va a empezar a operar mi parte profesional, y voy a decir, a ver, un segundo, yo quiero entender tal cosa, explícame cómo sucedió esto, y le hago una pregunta concreta para enfocarlo y que solo me cuente lo que necesito saber sin ser grosero, ¿no? Sin ser grosera. Entonces, aplicar la escucha en conjunto con la técnica. Tiene que operar todo junto en el cerebro. Esto es como aprender a manejar, ¿no? Al principio tenemos un montón de cosas que hacer. Mirar el espejo, agarrar el volante, manejar la caja de cambio, los pedales, ¿no? Hay que hacer muchas cosas. Y después ya cuando pasa el tiempo, manejamos y ni siquiera nos dimos cuenta cómo llegamos a destino porque sale automático. ¿Sí? Acá va a pasar lo mismo. Tomen el riesgo de empezar sin temor, sin temor. Tomen ese riesgo, porque de a poquito se van a ir amoldando y se van a ir acostumbrando y las cosas van a ir saliendo cada vez más automáticas. Van a escuchar y a la vez van a operar en la cabeza pensando en lo que tienen que hacer. No podemos brindar una relación de ayuda si no somos capaces de llevar en paralelo la escucha, esto que les digo, en conjunto con nuestra actividad profesional. Estas actividades paralelas también ayudan a la distancia profesional y disminuyen la emocionalidad y el desborde, que impediría una ayuda efectiva. Por último, esto que les decía, ¿qué hacemos cuando algo, o sea, el dolor lo sentimos en el momento? Lo que pasa es que la distancia profesional y la actividad de la práctica profesional nos aíslan de las emociones. Pero se fue el cliente o se fue el paciente y eso cae todo encima, ¿no? Porque ahí donde nos relajamos, ni hablar cuando llegamos a casa, que nos sacamos los zapatos, wow, ¿no? Entonces ahí es donde cae todo el peso. ¿Qué hacemos con eso?
Supervisión. Importantísima la supervisión. La supervisión psicoterapéutica consiste en la presencia de un profesional experto que cuente con la capacidad de valorar el curso de la terapia. O sea, ¿qué es un supervisor? Es otro psicólogo, ¿sí? O otro profesional dentro de nuestra misma rama, ¿no? Los acompañantes terapéuticos, por ejemplo, responden a un psicólogo, ¿sí? Cada cual responderá a quien sea, pero en general hay un psicólogo que una vez por mes, por lo menos, atiende al profesional para una escucha, una asesoría, ¿no? Le dice, mira, me parece que acá te equivocaste, al profesional, me parece que en ese sentido a lo mejor podés aplicar tal o cual técnica, o simplemente escuchar el dolor que recibió en el consultorio y lo volcamos en la supervisión. Y eso es una herramienta tremenda, porque ahí es donde es la papelera de reciclaje, ¿no? Ahí volcamos toda la angustia de la consulta. Entonces, el supervisor realiza un examen constante en cuanto a las intervenciones o no que realiza el terapeuta. Que también es importante por nuestra actividad profesional, porque a veces hay cosas de las que no nos damos cuenta y el supervisor nos va tirando algunas líneas que nos sirven y en las que no habíamos pensado y que son más apropiadas para el caso que estamos trabajando, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Es de mucha ayuda tener un supervisor. Para ello, incluye la exploración de aspectos del mundo interior del sujeto que supervisa, porque acá un poquito es como ir a terapia, no es ir a terapia, pero un poquito, ¿no? Porque también, a ver, un supervisor me preguntó una vez, ¿hay alguna cosa que hiciste de la cual tuvieras que hacer terapia? Y yo le dije, me pasó al revés. Me di cuenta en la terapia que estaba haciendo algo que estaba trabajando en mi terapia. O sea, en el momento en que yo estaba atendiendo a un paciente, me estaba pasando algo que yo estaba trabajando en terapia. Pero lo volví a hacer en el momento que estaba atendiendo a un paciente, ¿no? Entonces el supervisor ayuda en esos aspectos, porque a veces no nos podemos mirar a nosotros mismos. Necesitamos la mirada externa, y tiene que ser otro profesional. Entonces, explora la cognición, ¿sí? La parte racional, la conducta, la forma en que nos relacionamos, y la parte afectiva. Si pusimos un témpano de hielo entre la otra persona, porque o no nos cayó bien, o nos dio bronca el caso, ¿no? A ver, porque esto también nos puede pasar, Entonces, bueno, eso también va a supervisión, ¿no? Entonces, el supervisor nos va marcando todo este tipo de cosas. La función de esta supervisión es que los errores que pueda cometer el profesional o las cuestiones que le son difíciles de resolver sean expuestos y corregidos antes de que tengan consecuencias. Porque a veces un error nos hace meter la pata, dimos un mal consejo o una mala intervención que sale mal y después no la podemos arreglar. Entonces, las dudas primero al supervisor, y después se llevan a la práctica. Entonces, durante la supervisión se analiza el contenido de la sesión, ¿sí? El supervisor va a escuchar eso. Evalúa la proyección sobre el caso supervisado, ¿sí? Cómo actuó el terapeuta, cuál fue el comportamiento del terapeuta en el momento en que escuchó el caso y que hizo una intervención. Explora estrategias utilizadas por el terapeuta, esto que les digo, a ver si estuvieron bien o más o menos mal o lo que fuera, o si estaban erradas, o si hay algunas otras alternativas. Orienta al terapeuta en cuanto a contenido práctico y teórico, ¿sí? A veces te entrega un libro, mira, en este libro me parece que vas a encontrar las soluciones que estás buscando, ¿sí? Material teórico, esto es muy importante. Sostén y estructura, Nosotros somos más funcionales, operamos mejor en el trabajo cuando sabemos que estamos sostenidos por la supervisión.
Esto ténganlo muy en cuenta. Sabemos que tenemos el respaldo. Escucha y observa de forma activa, alienta al supervisado, porque a veces sí, a veces nos cansamos de los casos que no conseguimos entender y que no sabemos cómo sacar adelante, que no podemos abandonar tampoco. Entonces el supervisor sostiene, retroalimenta, explora hipótesis, del supervisado y las desafía. Entonces yo expongo, me parece que con este caso me conviene porque a mí me parece que acá lo que está pasando es tal y tal cosa y me parece que lo que voy a hacer es esto y esto. Y el supervisor me puede decir, ¿estás segura de que eso va a funcionar? ¿Estás segura que eso es lo acertado? No te puede pasar esto, esto, aquello. O sea, es como poner en tela de juicio mis maniobras y hacerme pensar, ¿no? Para después en el consultorio estar más segura de lo que hago. Y también favorece el aprendizaje, porque del supervisor uno aprende mucho también. Entonces, bueno, esto es aprender a separar las emociones, ¿sí? La conducta profesional, el aprender a caminar con las dos cosas en la cabeza durante nuestra labor, la supervisión, el sostén. No sé si a alguien le quedó alguna duda, si les cierra esto de cómo contener las emociones, estaban tan preocupados. A ver, cuéntenme un poquito. Bueno, me pasó que yo acompañaba a un chico que estaba muy depresivo porque se había separado y como que yo no pude separar el hecho de la sobreprotección porque tiene la edad de mi hija. Claro. Entonces sentía por momentos como que lo estaba tosigando todo el tiempo, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás hoy? O un mensajito, un dedito, algo le mandaba y por 2 semanas dije, no le voy a hablar porque siento que lo estoy avasallando. Hasta que un día él me mandó un mensaje que hace poquito, ahora 2 semanas, y me dice, Manuela, no le voy a mentir, pero no le hablé porque estuve 2 semanas internado porque me quise suicidar. Y a mí lo que me nació en ese momento de decirle, ay, me siento tan mal por haberte dejado solo. Y después dije, no le tendría que haber dicho eso, porque se supone que soy su contención, el sostén. Pero, a ver, ¿qué nivel de responsabilidad tenías sobre el caso? Y yo había hecho un curso en la Universidad de La Plata del curso de suicidio, donde nos decían que todos podemos ser como protectores y si no estamos capacitados, bueno, alertar a la familia. Y ahí sentí que fallé porque yo no me tomé el trabajo de apuntar algún teléfono de un familiar. Él está muy solo, por su papá lo había abandonado. Te voy a decir una cosa, no te lo digo por tu tranquilidad. Si él se quería suicidar, aunque vos lo llamaras 7 veces por día, lo iba a intentar igual. Claro, pero yo lo que sentía era de que... Vos te sentís responsable porque lo largaste solo a ver qué pasa, esto que dijimos hace un rato. Claro. ¿No? O pero alertar bueno, a la familia, porque él me decía que él se sentía muy mal, me decía, hasta acá llegué. Pero ¿no yo no pensé que alertaste? iba a llegar ahí. ¿No alertaste a la familia? No, los hermanos son más chicos, él vive con sus hermanos y son más chicos. Y él, si bien ya son mayores, son muy jovencitos todos, él siente, creo que ahora le cayó el peso de haberse hecho cargo de sus hermanos desde muy jovencito, desde que murió su mamá. Bueno, para próximas, siempre tener en cuenta en casos de depresión o trastornos, ¿no, Manuela? Vos sabés, que implican riesgos de suicidio, tomar las medidas del caso para la vigilancia, porque a veces incluso requieren internación. Entonces, bueno, ahora que tuvo un intento de suicidio, ahora va a estar cuidado porque ahora hay una cuestión legal en el medio, ¿no? Cada vez que una persona hace un intento de suicidio, cada vez que ingresa en una unidad sanitaria, eso queda asentado y registrado y se puede utilizar frente a un tribunal. Te digo todo esto como herramienta, ¿no? Sí, sí. Cuando vos lo vuelvas a ver que más o menos decae, apelás a ese primer intento de suicidio, ¿no? Como para establecer una medida judicial diciendo, a mi criterio esta persona necesita internación y tratamiento. Entonces ahí nomás cortás el intento. Bien, sí, ahora está frecuentando a la psiquiatra una vez por semana. Lo que Bueno, sí le en dije, este caso está contenido, pero a veces no quieren saber nada.
pero siempre sepan que tienen esa herramienta en el intento de suicidio. Sí, sí. Pero cuando uno percibe esto de que la ideación suicida, ¿no? Esto de chiste en broma, un día de esto me tiro bajo un tren, y ahí algo está pasando, porque una persona en su sano juicio no dice esas cosas. Ahí hay una depresión. Entonces, bueno, Sí, sí. una llamada, una llamada. Y no te sientas mal, porque si se quería matar, se iba a matar igual. Porque la depresión es una patología en la cual, lo voy a decir acá, que lo tratamos mucho en patologías duales, en la cual la persona pierde la capacidad cognitiva, su capacidad de pensar se retrotrae y no analiza. Entonces, por más que uno le hable, la persona no va a entender, Sí. porque su capacidad cognitiva está reprimida y no puede pensar. Entonces, siempre son peligrosos los casos de depresión y hay que alertar, sí, familia, o tomar alguna otra medida más severa en el caso de que sea riesgo, el término legal es riesgo cierto e inminente. E incluso se puede llamar a una ambulancia psiquiátrica cuando la persona está amenazando con matarse, para que venga e interceda. No es fácil que vengan, pero hay que ponerse firme y que vengan. Sí, Claro, yo Manuela. sentí que ahí fallé en no haber alertado a los hermanos. Yo lo atribuyo a falta de experiencia también, Manuela, ¿no? También, seguro. Sí, Sí, sí. por ese Pero hecho. bueno, necesitaba esas herramientas para cortar, que me nace esa sobreprotección y entendí que atrás de eso hay un control. Así que bueno. Sí, viste Por que ahora, uno enlaza el problema del otro con el propio, ¿no? Y exacto. eso, por eso digo, el supervisor, ¿no? Llevarlo a la supervisión. Con esta persona me pasa que no puedo dejar de sobreprotegerlo. Entonces ahí el supervisor, ¿qué va a hacer? Te va a poner en vereda y te va a decir no, y te va a alargar un montón de cosas, o sea, te va a poner en tu lugar para que pueda ser más efectiva. Exacto. Gracias, profe. Gracias, Manuela. Bueno, ¿alguien más que quiera contar algo, decir algo? A ver, ¿quién me habla en el chat? Dorita, gracias. Gracias a vos. Bueno, siempre presente, Dora. Bueno, entonces cerramos. ¿De más Yo, está decir? Sí, vale. no sé si me anda bien la cámara, anda media ahí. Sí, Me ven corta un por ahí poquito. medio borroso. Yo lo que, bueno, claramente enriquecedor, la cursada, y quiero destacar que el otro día se lo dije a Pablo, tu profesionalismo, tu manera, Elisa, de explicar las cosas con tanta claridad, con todo muy entendible, tu compromiso con el tema, los estados de alerta, cuidado con esto, cuidado con el otro, ante una situación así, así. La verdad que yo quiero agradecerte, Elisa, porque la verdad que es excelente cómo explicás y la verdad que es todo recontraentendible y la verdad que lo destaco un montón, se lo dije el otro día a Pablo, Elisa, así Gracias, que Vale. más que agradecida, ¿eh? Y un gusto Gracias. conocerlas a todos también. Para mí es un placer, un placer para estar acá para ustedes. Elisa, Bueno. yo me sumo a las palabras de Valeria, te las dije de manera privada hoy. Yo he hecho muchos cursos y la verdad me sumo a lo que dice Valeria. La verdad que la explicación, la paciencia, esto de buscar las formas que uno lo pueda entender, que sea práctico, más sabiendo que son temas que por ahí uno trabaja psicoanálisis, temas muy profundos que a lo cotidiano es muy difícil ponerle palabras para que uno lo pueda entender. Vos buscaste siempre la manera y la verdad siempre estás, uno manda mensajes y siempre estás, así que la verdad un placer Gracias. haberte conocido y haber pasado por este curso maravilloso que nada, sigue movilizando. Yo he hecho muchos cursos y uno siempre aprende, ¿viste? Se van abriendo puertitas y ay, Sí. esto se me pasó, no lo tenía en cuenta, esta cosa de que cada uno va formando, va rompiendo estructuras y desnaturaliza. A mí me pasó en el curso decir, yo pensé que esto era normal, y mira,
No era Ese era uno de los principales objetivos de la cursada, ¿no? Hacer ese tipo de revisión y que ustedes pudieran hacer ese análisis. Así que si lo pudieron hacer, me alegro y en buena hora. Bueno, muchas Bueno, Una gracias. cosita más, perdón, una cosita más que Sí. cuando empezamos la cursada de hoy lo quería decir, que decías de que qué interesante esta cursada, que la ibas a extrañar y todo. También lo que, por lo menos me pasó a mí, que conjuntamente con esta cursada hubo los dos casos tan violentos de público conocimiento, el tema de los rugbyers y el tema Justo de nos tocó, Lucio, sí. que también nos tocó, digamos, y es como que coincidió con esta cursada y fue muy, bueno, es triste todo, pero se juntó todo eso también, que creo que por lo menos para mí también fue muy movilizante, es como que Para meterse todos, creo. más en el caso, más allá de lo que uno escucha en la tele y las cosas, es como meterse más en profundidad el caso, ¿no? Eso quería destacarlo también, que Sí, nos se juntó tocaron con eso todas, también. creo, porque estábamos así con la sensibilidad más a flor de piel, porque, a ver, ¿a quién no se movilizó con todo lo que pasó, no? Y justo nos metimos en violencia intrafamiliar. Bueno, acá estamos, hemos sobrevivido, así que bueno, Bueno, sí, es cierto, vale. yo voy a pedir un aplauso para todas y para Elisa, que se lo merece. Bravo a ustedes, bravo a ustedes. Gracias por todo, Bueno. Elisa. Dorita, Yo haberte hecho el curso con vos, Elisa, también. La verdad que te admiro un montón porque yo todavía no me animo a trabajar, pero sí, voy adquiriendo conocimiento y bueno, en algún momento voy a poder aplicar todo lo que sé. bueno, pero seguramente aplicás tus conocimientos en ayudar, aunque no sea desde lo profesional, ¿no? Eso también. Uno aprende, yo antes de empezar a atender todo el conocimiento, lo aplicaba en mi familia, como ya les he contado alguna vez, no sé si todos lo saben, que yo saqué a mi sobrina de droga, y yo ya estaba recibida, entonces a veces el conocimiento ayuda en la propia casa primero, ¿no? Esto de la caridad empieza por casa, y saber todos estos conocimientos nos ayudan a llevar mejor nuestra familia también, ¿no? Claro, sí, sí, es Y después en algún momento dar el saltito, Dora, coraje. sí. ¿eh? Bueno, un Bueno, millón de gracias, te quiero mucho. yo también, Dora. Vale, Bueno, Elisa, Gracias a mis compañeras por acompañarnos. Un gusto haberlas conocido. bueno. Igualmente. Bueno, les mando un aplauso, un abrazo a todos. Gracias por haber estado en esta cursada, a todos los que están ausentes y van a ver después también. Y ya saben que para cualquier problema que tengan, tienen mi WhatsApp. Bueno, un cariño Muchas grande. Gracias. Beso a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chau, Buenas chau. noches, Gracias. abrazo. gracias. Gracias por todo.